Muchas gracias a todos por venir. Esta es la tercera cápsula de prueba que hacemos como webinar. Y en este caso estaremos hablando de la arquitectura de la prueba. Soy Juan Gabardini. Vamos a organizarnos más o menos así. Primero una breve explicación de qué son las cápsulas de testing, que acabo de ver que estoy teniendo terminología inconsistente. Y después vamos a repasar los conceptos de arquitectura desde mi punto de vista. Todo lo que estoy planteando acá lo planteo desde una mirada particular. Y vamos a hacer un ejercicio en principio de grupos. Depende de la cantidad de personas que seamos, o lo hacemos todos juntos. Y al final compartimos y hacemos un cierre. Les pido a todos que tengan el micrófono apagado, salvo que quieran participar. Está permitido abrir el micrófono. De hecho, si quieren abrir el video también está bueno. Pero para evitar ruido de fondo, si pueden mantenerlo apagado mientras avanzamos. Entonces arrancamos con la primera parte, las cápsulas de testing y para qué son. Perdón. Lo que intentamos con esto es tener pequeños espacios como estos, que en principio lo estoy haciendo yo, pero que se puedan reproducir internamente en el equipo por cualquiera de ustedes, y que sirva para que en el equipo, tanto desde el punto de vista de la gente de testing como de la gente de desarrollo, incorporen algunos conocimientos relacionados con el testing, y los discutan en la aplicación de esos conceptos a su día a día, para enriquecer la forma en que prueban o encontrar formas alternativas de probar. En ese sentido, las cápsulas tienen una duración acotada, tienen conceptos cortos, y la idea es que sean medianamente autocontenidas. Por supuesto, hay relación entre las distintas cápsulas, pero intentamos que sean autocontenidas. En este momento hay un documento con 3 cápsulas, y la idea es ir sumando cápsulas a medida que las vamos desarrollando. Hay como 10 cápsulas previstas. La semana que viene tendremos otro encuentro también en este mismo día y horario. Entonces vamos a la parte del concepto particular de arquitectura de la prueba, que es el que vamos a ver ahora. Entonces, primero responder la pregunta, ¿qué es la arquitectura?, para poder estar de acuerdo por lo menos en la terminología que yo estoy utilizando. Considero que arquitectura es la estructura para resolver un problema, no es un objetivo en sí mismo. Queremos resolver algo y la solución le encontramos alguna estructura para poder explicarla, para poder discutirla, para poder plantear alternativas. Entonces a este nivel, y cómo lo vamos a plantear ahora, vamos a plantear componentes y cómo esos componentes se comunican entre ellos y qué sentido tienen dentro de la arquitectura. Otra visión de la arquitectura que es interesante, que son las decisiones que son de alguna manera difíciles de cambiar. Si una decisión es muy fácil de cambiar, no sé si tiene sentido hablar de arquitectura, porque es una elección de un nivel de detalle que no afecta al grupo en su conjunto. Pero eso lo dejo solamente como un criterio general. Entonces, dada esta arquitectura, esta idea de arquitectura, vamos a ir a lo que considero la arquitectura de prueba. Pero para hacerlo voy a usar un ejemplo, para que sea más concreta la explicación. El ejemplo que voy a tomar es un ejemplo de un desarrollo web, una aplicación web monolítica, en la que hay un equipo de desarrollo separado del equipo de prueba, y los testers son principalmente testers funcionales, no tienen conocimiento técnico o tienen poco conocimiento técnico, y los programadores obviamente tienen conocimiento técnico, están en el equipo de desarrollo, pero no sienten que sea responsabilidad de ellos la calidad. Entonces no participan mucho en lo que sería el diseño y la construcción de las pruebas. Este es el ejemplo que estoy tomando, ¿sí? No significa que sea común o que sea el de ustedes, pero para poder tener un marco como para dar ejemplos. Lo que querríamos en esta situación particular, el objetivo que tenemos, es reducir el tiempo de ejecución de las pruebas de regresión. Las pruebas de regresión están siendo manuales y queremos que sean más rápidas, y por eso probablemente queremos automatizarlas.
Una cosa importante es que yo estoy hablando de una arquitectura de testing, de prueba, pero con el foco de prueba automatizada. El siguiente paso que quisiera comentar con ustedes es qué roles estamos teniendo en cuenta cuando hablamos de esta arquitectura. Los usuarios de esta arquitectura, de alguna manera, definen o van a influir en la usabilidad del producto final. El producto final es esta arquitectura de test, de pruebas automatizadas, y como cualquier sistema de software, que esto es un sistema de software, nos importa que sus usuarios se sientan cómodos usando este sistema. Entonces vamos a prestar la atención a las necesidades de cada uno de los roles. Estos roles los definí como el que conoce el negocio, el business, la persona que tiene el conocimiento profundo del negocio, el tester, es el que sabe cómo probar y por lo tanto de alguna manera traduce las necesidades del negocio en casos de prueba. El técnico puede ser programador, pero tiene otras funciones también, relacionadas con infraestructura y seteo de ambientes y ese tipo de cosas. Y la automation, que lo puse como un robot que no es una persona, pero es un rol que tiene sus necesidades. Por ejemplo, sería un servidor de integración continua que requiere ejecutar las pruebas. Entonces, dentro de con estos usuarios, vamos a ver un poco cómo es la arquitectura de la prueba. Esta es la arquitectura de prueba que propongo, y vamos a ir viendo paso por paso cada una de sus componentes. Tenemos un Perdón, componente, sí. perdón, llegué tarde. ¿Vale hacer preguntas ahora o al final? Está bueno. Hola, Nico. Hacelo ahora y vemos si lo respondemos ya o no. Sí, mi pregunta era sobre el slide anterior en el cual introducías los roles. Eh, no me termina de quedar claro quién es el que escribe el código de las pruebas. O en tu definición de tester me quedé con la idea de que no necesariamente era quien escribía el código. Vamos a verlo más adelante, Nico, y después, si sigue esa duda, la retomamos. Ok, gracias. Bueno, lo que voy a considerar es un poco la respuesta a lo de Nico, pero veamos si realmente responde todo. Es que hay varias partes en la prueba que hay que escribir. Entonces hay una parte que es los casos de prueba en sí mismos. Los casos de prueba representan las necesidades del negocio o lo que nosotros pensamos que es el comportamiento que tiene que tener el sistema, pero puede tener distintos niveles. En este momento estamos hablando del ejemplo en el que yo estoy planteando, que es la prueba monolítica de una aplicación web. Entonces, en ese caso particular, el que está escribiendo las pruebas es el tester junto con la persona que conoce el negocio. Y utiliza alguna forma de editor. Ese editor genera casos de prueba. ¿A qué me refiero con esto? Hay algunas herramientas que se pueden usar para este tipo de situación, como por ejemplo Fitness, que tienen un editor que es un editor de wiki. Permite escribir wiki en el formato enriquecido o con markups, y lo muestra como texto con markups, digamos, con estilo. Pero podría haber otros editores. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama Robot Framework, que permite escribir las pruebas como HTML, y provee un editor ad hoc para editar esos HTML. O puede ser otra herramienta que se llama Cucumber, que permite escribir las pruebas como texto, con una estructura, con un sintaxis que se llama Gherkin. Este texto plano puede ser editado con cualquier editor. Entonces, estas personas que están acá, y hay otras alternativas, ¿no? Estas personas que están acá estarían usando el editor, es el componente que les permite editar y en algunos casos también visualizar los casos de prueba. Puede pasar en algunas situaciones que la persona de negocio nunca acceda al editor de esta arquitectura, sino que siempre sea el tester el que funciona como el traductor de las necesidades a los casos de prueba, a pesar de que toma la información de la persona de negocio. Después,
estoy tratando de seguir cierto orden, pero está todo relacionado, así que probablemente vayamos refiriéndonos a una cosa u otra. Después hay una parte que es el reporte. Yo edito las pruebas, en algún momento las ejecuto, y finalmente veo el reporte de esas pruebas. Acá yo planteo que este componente, de alguna forma, genera reportes que son usados por el tester, por la persona técnica y por la parte de automatización. ¿Por qué por el tester? Bueno, porque de alguna forma toma decisiones con respecto a esto. Si da un error, esto significa que hay que quizás reportar un bug o hay que investigar con más detalle para ver si es un problema realmente de la aplicación o es un problema de ambiente o es un problema de la prueba en sí misma que no está bien escrita. Para el técnico, porque tiene a veces que dar soporte al tester en situaciones en las cuales falla, pero también porque estas pruebas que estamos generando les darían información que puede utilizar. El técnico podría estar usando estas pruebas escritas en su día a día para ver que no rompe nada. Justamente si tenemos pruebas de regresión automatizadas, en el ejemplo que estamos tratando, le puede servir a la persona técnica y por lo tanto está bueno que pueda acceder directamente al reporte. Y la automatización o la automation, porque yo podría generar a partir de los reportes de una corrida particular información más generalizada. Por ejemplo, es común tener gráficos de evolución de las pruebas, de cuántas pruebas están corriendo, cuántas dan en verde, cuántas dan en rojo, o tomar esa información para agrupadores de indicadores que son visibles para todo el equipo. Yo, Juan, ¿me tomando escuchas? lo que dijo Nico, voy a hacer una breve pausa en cada slide para ver si alguien quiere aportar. Matías, sí te pido que si no tenés dudas, que mutees el micrófono. En general les pido que muteen el micrófono, si no van a hacer alguna consulta. Sí, ¿me escuchas, Juan? Sí, Hola, soy Carlos. ¿Cómo estás? muy bien, ¿Todo bien? Mira, todo bien. no, quería hacerte tenía una duda, una aclaratoria de que, de acuerdo a como decías del editor, ¿verdad? Igual eso por detrás conlleva como un backend que no es solamente si hablamos de Cucumber, no es solamente el texto como tal, sino que lleva un editor que lleva como un backend que es el que complementa toda la prueba. No sé si lo tenías previsto plantear. Sí, vamos a llegar, Carlos, a eso. Entiendo que lo que decís está entre el runner y el intérprete. Dame un momento para que lleguemos ahí y si sigue la duda, me la volvés a levantar. Ok. Buenísimo. Bueno, avanzo un poco más, me avisan. Entonces vimos la parte de reportes, vamos a la parte de runner. A medida que vamos escribiendo pruebas, empieza a haber una cantidad de pruebas que crece y que puede ser interesante no correrlas todas simultáneamente o todas con la misma frecuencia en el mismo momento. Entonces aparece la necesidad de poder filtrar las pruebas. Por ejemplo, quiero correr solo la prueba que tuvo problemas en este momento, o quiero correr todas las pruebas de smoke test, o todas las pruebas que tienen que ver con una funcionalidad particular, etc. Entonces, lo que suelen tener las herramientas de prueba son un mecanismo para elegir el conjunto de pruebas que se van a correr. Los mecanismos que se usan para eso, en algunos casos, es una estructura de árbol, como por ejemplo en Fitness hay una estructura de subwikis que me permiten correr eso. También normalmente hay alguna forma de marcar las pruebas, tanto Cucumber como Fitness permiten marcar las pruebas indicando como un atributo, alguna categoría, entonces yo después puedo decir todas las pruebas que tengan esa categoría. En algunos runners, como TestNG, hay
existe la capacidad de marcar dependencias entre las pruebas, entonces uno puede decir, corro esta prueba solo si esta otra prueba fue exitosa. Eso permite limitar la cantidad de errores de arrastre, digamos, porque cuando tengo una funcionalidad muy común que falla, suelen fallar muchas pruebas y me enmascara el problema original. Entonces, el runner es esa herramienta que me permite seleccionar cuáles son los casos de prueba que voy a ejecutar. También el runner suele tener embebido en su funcionalidad el manejo del reporte, por ejemplo, la configuración de qué tipo de reporte se emite, si ese reporte es acumulado o no, y algunas cosas así. Suele tener ese tipo de funcionamientos. La idea, algo que no comenté antes, pero la idea de presentar esta arquitectura de prueba de esta manera es para que nosotros podamos elegir componentes según lo que necesitemos. En una herramienta propietaria eso suele ser difícil y no es muy sencillo, no suele ser algo facilitado por el creador de la herramienta, pero en las herramientas open source, en general esto es muy, muy común, y hay que tener presente que muchas herramientas proveen varios de estos componentes. Por ejemplo, Fitness provee un runner, pero en algunas situaciones es conveniente usar el runner por ejemplo, de JUnit para correr Fitness dentro de un proceso más amplio de prueba. O lo mismo con Cucumber, que tiene su propio runner, pero yo podría utilizar un runner distinto en alguna situación no sé, con algún motivo de estandarización o para usar otras propiedades de algún otro runner. Paso al siguiente. El siguiente es el tema de los casos de prueba en sí mismo. Acá no hay mucho para agregar, excepto que los casos de prueba están escritos de la manera en la que se pueden interpretar por la herramienta, ¿sí? Los casos de prueba es un conjunto de, pueden ser archivos, como en caso de Cucumber, pero a su vez dentro del archivo hay una estructura en Cucumber que son los escenarios, y lo mismo pasa en Fitness, que hay una estructura de archivos que es visible a través de una wiki, pero la forma de almacenamiento terminan siendo archivos. Acá hay una consideración que tiene que ver con, ahora que lo pienso, no sé bien si es a quién corresponde, ¿no? Pero acá hay un tema de manejo de versiones, cómo manejamos las versiones de los casos de prueba. El hecho de manejarlo como archivos, tanto en Cucumber como en Fitness, está pensado para facilitar el manejo de versiones de la misma manera que en el equipo se manejan las versiones de código. Pero bueno, nosotros esperaríamos, en este caso particular que estamos usando, que los casos de prueba sean legibles por la persona de negocio, y normalmente están bajo responsabilidad del tester. No siempre es así. Por ejemplo, en algunas situaciones en las que hay un equipo de desarrollo que cumple de alguna manera un contrato con el cliente, a veces el cliente es responsable de mantener los casos de prueba de cierto nivel, de, digamos, aceptación, y el tester del equipo no puede modificar esos casos de prueba porque son la expresión del acuerdo contractual sobre lo que tiene que hacer el equipo, ¿sí? Pero en el caso que yo estoy planteando en este momento, el tester es el responsable de mantener los casos de prueba, y el negocio básicamente lo lee, pero probablemente no lo escriba. Me falta todavía para la escritura que comentaba Nico y para lo que decía Carlos, y vamos a ir un poco al intérprete. El intérprete... Juan. Sí. Sí, ¿qué tal, Juan? ¿Qué tal? Te habla Yuri, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y sí, es que tenía una consulta sobre la anterior slide relacionado a caso de prueba. Es decir, Sí. el versionamiento del caso de prueba está amarrado por un runner, digamos, por NUnit o TestNG, o es propio de, digamos, digamos, en este caso, Cucumber o otro, ¿no? Sí, Será sí. versionamiento. La forma en la que yo imagino estos componentes, que no tiene por qué ser así, es arbitrario esta forma de modelizar, el runner es algo separado de los casos de prueba. O sea, el runner
consume los casos de prueba, pero no tiene injerencia sobre los casos de prueba. Entonces, el manejo de versiones es específico de los casos de prueba que están representados en archivos en el sistema operativo, de alguna manera, ¿sí? Si estuviéramos usando Git, esto estaría dentro de un repo Git local, y tendríamos que tener algún mecanismo para subirlo a un repo remoto, por ejemplo, para compartirlo con el resto del equipo. Nico Páez, que está acá, una vez me comentó que en algún equipo él manejaba directamente, no me acuerdo si era con GitHub o con GitLab, que el tester editaba directamente el caso de prueba en el repo, y después eso se tomaba para correr las pruebas en integración continua. Hay plugins para Fitness que me permiten manejar versiones directamente desde la interfaz de Fitness. O sea que, en principio, por lo tanto, esto estaría como, en ese caso, estaría un poco ligado al editor, digamos, así como tenemos IDEs que manejan versionado dentro del IDE, y que no hay, pues está la herramienta, pero está oculta, digamos. En principio yo lo veo como que el manejo de versiones, la decisión de cómo manejamos versiones es algo que está asociado a la decisión del caso, de cómo escribimos los casos de prueba. No sé, Yuri, si eso te responde. Ok, bien. Gracias. De nada. Entonces, el intérprete, la forma que nosotros escribimos los casos de prueba, los casos de prueba están escritos en un lenguaje. Parte de ese lenguaje está dado por la elección de herramienta que hayamos tomado. Por ejemplo, supónganse, en Fitness hay algunos tipos de tablas que definen algún tipo de forma de escribir los casos de prueba. En Robot Framework hay también, como hay palabras claves que se pueden utilizar y tipos de prueba, se pueden definir pasos anidados. O sea, yo puedo enriquecer mi lenguaje dentro de la misma herramienta. Eso también pasa con Cucumber y con Fitness. El intérprete de la herramienta me permite enriquecer el lenguaje desde dentro de la herramienta, abstrayendo patrones comunes y haciendo que eso sea un lenguaje más poderoso. Pero en algún momento yo puedo también salirme de la herramienta y definir un lenguaje enriquecido. Por ejemplo, en Cucumber esto es la definición de los pasos, de los steps, y en Fitness estos son lo que se llaman features, que sería la implementación de una forma particular de escribir las pruebas. Entonces, lo que yo entiendo como intérprete acá, por ejemplo, tomando el caso de Cucumber, sería lenguaje de Gherkin y el conjunto de mis pasos definidos por nosotros mismos. Acá, Nico, es donde aparece que el técnico está enriqueciendo el lenguaje en que se escriben las pruebas, y por lo tanto, de alguna manera, está escribiendo pruebas, ¿sí? De alguna manera está enriqueciendo eso, como también lo enriquece cuando hace, no me acuerdo ahora cómo se hacen las librerías de Robot Framework, también te enriquecen las pruebas. El intérprete podría ser un lenguaje de programación. O sea, nosotros podemos tener una arquitectura en que el intérprete sea Ruby, o que el intérprete sea .NET o Python, y está enriquecido, por ejemplo, con alguna librería que me permite escribir pruebas, como por ejemplo JUnit o RSpec. Eso también es un intérprete. En el ejemplo en particular que nosotros estamos tomando, que yo estoy tomando para seguir esto, como estamos en una aplicación monolítica web, lo que tenemos es Cucumber. Estoy un poco retrasado, voy a avanzar. Tenemos tres componentes más. Les propongo que revise los 3 componentes y ahí hacemos un espacio de preguntas. El comparador. Dentro del intérprete hay una parte de las pruebas automáticas que preparan los datos, una parte de las pruebas que accionan sobre el sistema bajo prueba, y una parte de las pruebas que comparan el resultado. Suele haber en las herramientas algún mecanismo estándar para comparar resultados. En algunos casos es el mismo, por ejemplo, si yo tengo Ruby o Python o algún lenguaje de programación,
las mismas comparaciones del lenguaje de programación pueden ser las suficientes como para lo que yo llamo comparador, pero en algunos casos hay comparaciones enriquecidas. Por ejemplo, en RSpec hay toda una librería que se llama Expectations, que permite definir comparaciones, o en Fitness hay un comparator que, por ejemplo, me permite comparar por rangos, que no necesariamente es una comparación estándar en el lenguaje base, que normalmente es Java en Fitness. Entonces, el comparador, por ejemplo, comparadores parciales o aproximaciones, el comparador es algo que me permite definir si una prueba fue exitosa, encontró un problema o no. Tiene un resultado positivo o negativo. Y eso realimenta el runner, porque el runner es que de alguna manera genera el reporte. Por lo menos en la forma en que yo estoy explicitando estos componentes, ¿no? Esto es de interés para el tester y para la persona técnica. La persona técnica a veces tiene injerencia en qué comparadores están disponibles, es parte de lo que usa para enriquecer el lenguaje, y para el tester, porque esa forma de comparación es la manera de expresar el resultado de las pruebas, o sea que los impacta, son usuarios ambos de lo que sería el comparador. Con respecto a las adaptaciones y el sistema bajo prueba, que se llama, lo puse como System Under Test, las adaptaciones yo lo dibujé como un solo bloque, pero en muchos casos es una sucesión de adaptaciones. Adaptaciones serían, por ejemplo, usar WebDriver para acceder a una aplicación web a través de Selenium. Pero cuando decimos eso, así como está WebDriver, que es la librería para hacer las invocaciones, también está el browser. Y el browser, podemos tener elecciones sobre un browser real como Chrome, o como Firefox, o como Internet Explorer, o podríamos definir tener un emulador de HTTP, digamos, o podríamos definir tener un browser headless como Phantom.js. Y como eso, podríamos tener más adaptadores. Por ejemplo, tener una capa de abstracción para no usar WebDriver, sino usar, por ejemplo, Page Objects, que sería un desarrollo del equipo, o podríamos tener una adaptación con, no sé, con algún proveedor de nube, para poder probar con distintos dispositivos en la nube, en el caso de mobile. Entonces, ahí como que eso potencialmente es a través de WebDriver, pero tenemos como un adaptador adicional con ciertas características adicionales. Entonces, el adaptador es una caja grande que no la vamos a desarmar ahora porque tiene muchas partes adentro, pero finalmente lo que nos permite es comunicarnos entre la prueba, entre el intérprete de alguna manera y el sistema bajo prueba, tanto para accionar el sistema bajo prueba como para recibir los resultados que me van a permitir comparar. Y finalmente, para cerrar los componentes de esta propuesta de arquitectura, tenemos algún mecanismo para manejar el estado inicial de las pruebas, ¿sí? Las variantes acá son muchas, de nuevo no lo vamos a abrir en detalle, de hecho hablamos sobre esto en la cápsula de testing pasada, pero lo que sí, como para comentar, hay algunos mecanismos que accionan directamente contra el sistema bajo prueba. Por ejemplo, si yo tengo que recuperar la base de datos, estoy accionando directamente para el sistema bajo prueba. A veces no es así y paso a través de los adaptadores para crear los datos como si yo fuera un usuario. Y además podría haber mecanismos como, por ejemplo, manejo de transacciones o alguna cosa de ese tipo que tendrían que tener una interacción muy cercana con la forma en que el intérprete maneja las pruebas. Entonces ese es un componente que también es bastante complejo. Eso probablemente no lo explotemos mucho en el día de hoy. Ahora sí, ¿les quedan dudas o consultas que quieran comentar? Me doy cuenta que, por ejemplo, que el manejo de estado inicial podría tener mucho que ver acá con
Automation, que no lo marqué, probablemente tenga mucho que ver con eso. Hay un tema general y es que en un equipo que funciona como equipo completo, ningún rol está totalmente alejado de las decisiones o del impacto, pero intenté marcar los que son los más cercanos. Bueno, pasemos un poco al ejercicio propuesto. ¿Por qué propuesto? Porque acá hay grupos distintos, algunas personas por ahí ya están con su equipo de trabajo y quizás les sea más divertido usar el proyecto de ellos. Pero acá hay una propuesta por si se juntan en grupos. La idea es juntarse en grupos. Yo ahora voy a armar grupos aleatorios y les propongo que discutan brevemente cuál sería la arquitectura para un sistema como el que estoy proponiendo. El caso de propuesto es un desarrollo que tiene una parte web y una parte mobile de frontend, y hay una parte de backend que básicamente expone la funcionalidad a través de API. Cada uno de los equipos, mobile, web y backend, tienen su propio grupo de prueba, y el equipo completo, tienen roles de tester, digamos, y el equipo completo toma responsabilidad de la calidad. Entonces, si nosotros nos pusiéramos como objetivo minimizar los problemas de compatibilidad entre cuando hay cambios en la API o evolución de la API con respecto a los distintos frontends, es un objetivo particular. ¿Qué implicaría eso en cuanto a nuestros componentes de arquitectura? ¿Qué elegiríamos en cada uno de esos componentes en los que sean relevantes decidir, ¿no? Porque esto es que yo comentaba de las decisiones arquitectónicas son, de alguna manera, las que son difíciles de cambiar. ¿Qué decisiones serían interesantes tomar en una situación así? Entonces, si les parece, primero, si hay algunas preguntas, y si les parece, yo voy a habilitar los grupos para que trabajemos. Si estamos un poco excedidos de tiempo, yo les propongo que hagamos 10 minutos y un cierre ultra rápido para los que necesiten irse puntualmente a las 2. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto al ejercicio propuesto. Voy a hacer 5 grupos de 4 participantes cada uno. Y ahí vamos. El que quiera sumarse les va a indicar que en cuál pueden sumarse y se van sumando a los equipos. La idea entonces es que en 10 minutos volvamos a hablar entre todos. Si a alguno le queda duda o quiere comentar las cosas directamente por acá, sin sumarse a los equipos, es bienvenido. Sí, te hago una consulta, Juan. Sí. La consigna es proponer una arquitectura de prueba que contemple el escenario. Uno podría tomar como decisión tener una única arquitectura de prueba o una distinta para cada uno de estos subtemas. Sí, claro, sí. Yo para acotar diría, por eso puse el objetivo, digamos, teniendo el foco de la compatibilidad de API, quizás sea la arquitectura con la cual se va a probar compatibilidad de API, no otras cosas del sistema general. Uh-huh. Y puede ser que esa arquitectura sea compartida por todos los equipos, si esa es tu pregunta, o puede ser que ustedes propongan decir, bueno, no, es solamente para el equipo de backend, digamos, que son los responsables de la API, o es solamente para el equipo de mobile, porque le afecta a la API, el cambio de API, y quieren protegerse que sus aplicaciones sigan funcionando ante cambios de API. Eso lo dejo a tu criterio, Nico. Gracias. Me interesaría si quieren compartir lo que han hablado, si les ha servido este diagrama de estos componentes y esta forma de plantear para tener discusiones interesantes sobre decisiones que tienen que tomar al diseñar
la forma que van a probar. Hola, A mí hola Juan. perdón. No, Una cosa que podemos hacer, si quieren, es... o hay un escribimos mecanismo de levantar la mano, ahí sí, pero ¿no? sí, adelante, y el que quiera hablar le pueda levantar la mano para la próxima. Adelante. Ok, bueno, solo como más o menos un comentario, más o menos en el grupo estábamos viendo el tema del ejemplo propuesto, entonces se dio de que la idea de que tanto las validaciones de API como las validaciones de frontend, tanto de mobile o de un browser, un set de browser, sean separadas, ¿no? En diferentes proyectos, ¿no? Entonces, y creo que, bueno, con una experiencia anterior que he tenido, se hacían así, ¿no? Es decir, lo separaban los dos proyectos, ¿no? En la actual que estoy ahorita, se está proponiendo hacer una integración. Está un poquito complejo, pero como se llama, es hacer una integración que aparte de las variaciones tanto de API se contraste con el frontend, ¿no? Si ese es el caso, hay que escoger muy bien lo que es la parte del intérprete y el adaptador, ¿no? Lo veo. Sobre todo esos dos son los que hay que comparar, mira, el intérprete, el adaptador y el comparador como esto y tanto el render, ¿no? Y eso depende bastante también del lenguaje, ¿no? En mi caso, por ejemplo, para las pruebas, estoy usando el lenguaje Java con REST Assurance, que es la parte de validación de servicios API, digamos, de REST. Y como usa el BDD, entonces ayuda bastante, ¿no? En el manejo que es rápido, ¿no? Bueno, ahí, por ejemplo, ese es interesante porque hay una discusión frecuente que es si el intérprete de las pruebas es un lenguaje de programación, si ese lenguaje de programación tiene que ser el mismo que el del equipo de desarrollo de programación o del producto, digamos, o no. Eh, no hay una respuesta única, por supuesto, pero las consideraciones suelen ser: el equipo de programación va a poder dar mejor soporte, vamos a usar las mismas herramientas, no vamos a tener doble aprendizaje dentro del equipo. Las contras es que a veces el producto, el lenguaje o el stack del producto no es algo que se ha decidido por el equipo actual, sino que a veces es algo que viene heredado y entonces mantenerlo es a veces aceptar restricciones que no son del agrado del equipo que está usando esto en este momento. Entonces, por ejemplo, aparece que, bueno, más allá de que la aplicación esté hecha, no lo sé, en .NET o en Java o algo así, con un stack corporativo complejo, yo quiero que mis pruebas sean más sencillas y entonces las escribo en Python o en Ruby o en alguna otra cosa así. Pero es una discusión frecuente y que está bueno que lo tenga el equipo. ¿Algún otro comentario que haya surgido? ¿Alguna otra consideración que hayan encontrado? Yo hola, Sí, quería compartir el esquema o la propuesta de arquitectura para entenderlo y como herramienta de diseño, me parece valiosa. En mi experiencia hay dos cuestiones que influyen mucho en las decisiones que uno toma. Una es el nivel de involucramiento del negocio, digamos, y el otro es quién se hace cargo de la automatización. Y pongo dos ejemplos concretos. El negocio está poco involucrado y yo voy a automatizar, chao, Cucumber, nunca más te vi. Hago todo con y se acabó. Porque como herramienta me resulta mucho más cómoda, ¿sí?, que andar escribiendo Cucumber. ¿Sí? En general, en algún caso puede que me resulte más cómodo lo de Cucumber si hay una regla de negocio como muy compleja, pero en general esa es la sensación que tengo. Distinto es el caso si uno va a tener un involucramiento importante de la gente del negocio, ya sea
tomando la tarea de escribir digamos, escribir el Gherkin o escribir esa especificación que luego será ejecutable. Y incluso yo tengo un tester que es capaz de escribir el código de automatización. Ese es un escenario que me parece para mí radicalmente distinto y que definitivamente me podría llevar a tomar una decisión distinta respecto de cuál es el stack con el que termino armando esa arquitectura. De acuerdo. Sí, sumaría a eso que decís, dónde estoy y dónde quiero ir, y que cualquier arquitectura en un equipo de desarrollo ágil es una arquitectura evolutiva, ¿no? Pues yo conozco casos de empresas que han iniciado con una estructura de equipo y hicieron su arquitectura de prueba tomando en cuenta ese equipo. El equipo evolucionó y en algún momento tuvieron que cambiar la arquitectura de prueba por las mismas razones que estás comentando en este momento. Como que si aumenta el involucramiento, quizás haya que cambiar el set de herramientas. Puede ser algo que pase en un año, digamos, pero algo como para tener en cuenta, ¿no? Y me ha pasado un par de veces en conversaciones en que se dice, mi equipo hoy no tiene la capacidad de escribir pruebas, pero queremos ir hacia un esquema en el que aprendamos a escribir pruebas usando un lenguaje de programación. Entonces, en ese caso, a pesar de que quizás no es tan cómodo, se elige un intérprete que es un lenguaje de programación porque se quiere ir hacia ese estado. ¿Sí? Es como un desafío que se elige tomar. Está bueno. Bueno, nos hemos excedido un poco. Mi intención de esto es que no nos excedamos mucho porque si no pierde el sentido de cápsula. En líneas generales, la estructura de lo que hicimos se repite en cada cápsula y la idea de la cápsula es que sea algo que lo puedan reproducir en sus equipos sin este webinar. Que el concepto de lo que acabamos de hacer, presentar un tema, analizarlo, discutirlo y tratar de llevarlo a su día a día, lo puedan replicar en sus equipos. Por eso el material va a quedar disponible, este video va a quedar disponible, pero además va a estar escrito de alguna manera para que lo puedan reproducir. Me encantaría que me pasen su feedback, tanto de la dinámica como del contenido, para que lo vayamos mejorando. Hay otro webinar previsto para el viernes que viene, que tiene que ver con Page Object, que es algo que comenté en la parte de adaptadores. Y por lo que estuve viendo en las votaciones, los ítems más requeridos son, para las próximas cápsulas de prueba, son la plana de prueba y los elementos que conforman el costo de la automatización. Tienen que ver, están relacionados, pero con todas las cápsulas pasa lo mismo. Así que esos serían los siguientes dos, probablemente, es algo que haya, desde que miré hoy a la mañana, haya habido cambios en las votaciones. Esto acá termina y yo les mando un pequeño mail cuando haya subido el video para que lo puedan acceder y al material también. Muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Chao, hasta luego.